Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Un gran saludo para todos. Hoy, en el área de ciencia y tecnología, trabajaremos el tema Influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra salud. Y la competencia que corresponde al área de ciencia y tecnología en esta actividad es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Y qué vamos a lograr el día de hoy? ¿Cuál será tu propósito? Explicar a través de tus conclusiones cómo el uso de los equipos tecnológicos pueden afectar nuestra salud, a partir de la información de algunas enfermedades relacionadas con el uso excesivo de equipos tecnológicos. ¿Qué pasos debo seguir para lograr mi propósito? Primero, leerán el caso de Patty sobre su preocupación por pasar mucho tiempo con los equipos tecnológicos y a partir de ello escribirán sus respuestas iniciales a la pregunta de investigación: ¿cómo el uso de los equipos tecnológicos puede afectar nuestra salud? Luego, elaborarán un plan de acción para la búsqueda de información sobre algunas enfermedades relacionadas con el uso excesivo de equipos tecnológicos, como por ejemplo el síndrome del túnel del carpio, daños en la audición, sobrepeso y obesidad, entre otras. Y elaborarán un organizador visual con la información analizada. Finalmente, van a contrastar sus planteamientos iniciales con los obtenidos al finalizar la indagación y elaborarán sus conclusiones. Desarrollando cada uno de estos pasos, vamos a lograr nuestro propósito. Toma en cuenta el siguiente criterio de evaluación. Explica su posición sobre cómo influye el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra salud. Recuerda que al final de la actividad vas a realizar tu autoevaluación. Ahora sí, iniciamos la actividad. Influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra salud. Recordemos que la familia de Patty, durante el aislamiento social por la pandemia, ha permanecido todo el tiempo en casa. Patty observa que sus hermanos pasan mucho tiempo con los equipos tecnológicos. Piensa que el abuso de estos equipos puede afectar su salud. Sin embargo, aún tiene otras dudas. ¿Qué te parece si le ayudamos a Patty a resolver sus dudas? Leamos juntos lo siguiente. Patty ha observado que su hermano Gerson se queja mucho de dolor de muñeca cuando escribe en la computadora. También se ha dado cuenta de que su hermana Liliana ve mucho el celular, por lo que últimamente sus ojos están rojos. Ante esta situación, Patty le pregunta a su mamá: ¿crees que el uso de los equipos tecnológicos nos estará enfermando? Y su mamá le sugirió a Patty que busque información. Es decir, que indague o investigue para resolver estas dudas. A continuación, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo los equipos tecnológicos podrían dañar nuestra salud? Tal vez has conocido de algún caso o algún miembro de tu familia o persona que haya presentado problemas de salud por el uso excesivo, tal vez del celular, la computadora u otros equipos tecnológicos. Puedes comentarlo. ¿En qué afecta a mi cuerpo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Claro, el uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación podría afectar en nuestra salud. Esto de acuerdo a cómo lo usemos, la forma o cantidad de horas que lo utilicemos, ¿verdad? Pregunta 3. ¿Cuántas horas diarias se debería usar un equipo tecnológico para que no dañe nuestra salud? A ver, pensemos. ¿1 hora? ¿2 o más? Sería bueno investigarlo, ¿verdad? A partir de estas preguntas, surge la pregunta de investigación siguiente. ¿Cómo
el uso de los equipos tecnológicos puede afectar nuestra salud? Para responder a esta pregunta, organiza tus ideas y escribe tu posible respuesta inicial. Puedes iniciar escribiendo: el uso de los equipos tecnológicos puede afectar mi salud o nuestra salud de la siguiente forma. Y así puedes seguir escribiendo. Patty, por ejemplo, piensa que a su hermano Gerson le duele la muñeca de la mano y a su hermana Liliana tiene los ojos rojos por los equipos tecnológicos. ¿Qué crees tú? Muy bien. Luego de escribir tus respuestas iniciales, para corroborar o comprobar si son válidas, vas a elaborar un plan de acción. Y este plan de acción te ayudará a orientarte en la búsqueda de la información. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas. ¿Qué necesito averiguar? Bien, esta pregunta está relacionada con la pregunta de investigación. En todo caso, necesito averiguar sobre cómo el uso de los equipos tecnológicos puede afectar nuestra salud. ¿Y dónde puedo buscar información? Puedes hallar la información en diversos textos, artículos científicos, páginas web u otros. Nosotros te proporcionamos alguna información, pero tú también puedes seguir investigando. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Claro, debes anotar las ideas principales que te permitan dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Cómo debo usar las fuentes de información? Las fuentes de información que usamos deben ser confiables. Verificar el nombre de los autores, por ejemplo. Y ahora que ya realizaste tu plan de acción, vamos a recoger los datos y analizar los resultados. Leamos la siguiente información que nos proporciona el texto: Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la salud. Nos dice que en esta época de pandemia, las personas han tenido que innovar y aprender a usar mejor los equipos tecnológicos. La necesidad de continuar con nuestras actividades desde casa ha generado que las niñas y los niños reciban clases virtuales y los padres realicen teletrabajo. Los niños y adolescentes menores de 18 años representan a aproximadamente 1 de cada 3 usuarios de Internet en todo el mundo. Como verás, en esta época de pandemia se ha incrementado o aumentado el uso de los equipos tecnológicos, como por ejemplo los celulares, las computadoras, y esto para poder seguir aprendiendo y además para seguir trabajando. Todos hemos tenido que aprender a usarlos por la necesidad de continuar con nuestras actividades. A continuación, vamos a leer mayor información sobre algunas enfermedades, trastornos o riesgos en la salud que pueden ocasionar el mal uso de los equipos tecnológicos. Acá tenemos, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano. Es una enfermedad que ocurre cuando el nervio que va desde el antebrazo hasta la mano se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, a nivel de la muñeca, causando entumecimiento, dolor, hormigueo y debilidad en la mano afectada. Esta se desarrolla en personas con actividades manuales como la costura, por ejemplo. Sin embargo, también se ha visto esta patología o enfermedad con mayor incidencia en niños y adolescentes por el uso del celular, las tabletas y los juegos electrónicos. Tal vez por la cantidad de tiempo que pasan, ¿no? Seguramente muchas horas. Esta información debemos tomarla en cuenta ya que existe evidencias de este síndrome del túnel carpiano en muchos niños y adolescentes. Y esta enfermedad puede llevarse a agravar y luego ser operados. Sigamos aprendiendo. Daños en la audición. Si estás mucho tiempo con audífonos puestos, te arriesgas a sufrir problemas de audición. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Calcula que 1.100 millones de jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir
pérdida de audición debido a prácticas auditivas perjudiciales. Qué importante es esta información. Seguramente no lo sabíamos, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no escucho bien? Posiblemente estés a punto de sufrir daños en la audición. Vemos que son millones de jóvenes que se están perjudicando por el uso de los audífonos. Continuamos informándonos sobre el peso y la obesidad. Entre otras causas, podemos mencionar que las personas que pasan mucho tiempo sentadas frente a la computadora y comen continuamente son más proclives al sedentarismo y por ende a padecer sobrepeso y obesidad, que derivan en otros problemas como por ejemplo la diabetes, enfermedades en el sistema circulatorio, entre otros. Qué interesante esta información. Por eso es importante que calcules tus tiempos, evitar pasar tantas horas sentado frente a un dispositivo. Debemos alternar con otras actividades, como por ejemplo actividades físicas, actividades recreativas u otras, que nos permitan evitar el sedentarismo y padecer de estas enfermedades. Y a continuación, aprendamos sobre las enfermedades oculares. Nos menciona el texto que cuando permanecemos mirando por horas las pantallas de una computadora, celular, tableta o televisor, se reduce el parpadeo de los ojos, lo que puede ocasionar problemas de sequedad de la córnea y fatiga visual. También se pueden presentar casos de miopía, cuando se emplea el dispositivo sin considerar una distancia adecuada. Como vemos, al mirar muchas horas la pantalla de los dispositivos, ya sea los celulares, las computadoras o el televisor, esto ocasiona sequedad de la córnea, de los ojos. Pero también nos menciona el texto la miopía. ¿Y qué es la miopía? Viene a ser la anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Este problema de la miopía la están padeciendo muchísimas personas hoy en día, ya que a causa de la pandemia permanecemos muchas horas frente a las pantallas de estos dispositivos, especialmente los niños y jóvenes. A continuación, leamos acerca de los riesgos de adicción. El texto nos dice que estos riesgos son una realidad en el mundo moderno, tanto así que deriva de enfermedades catalogadas por los especialistas, y hay varias de ellas, como por ejemplo la nomofobia, que quiere decir el miedo a no tener a la mano el celular. Quiere decir que hay personas que se desesperan cuando no tienen el celular a la mano. No pueden vivir tranquilos si no lo tienen con ellos. También nos mencionan sobre otra enfermedad llamada portatilitis, que consiste en las molestias y dolores musculares por usar y cargar portátiles en exceso. Claro, hay personas que cargan 2 o 3 celulares a la vez. La ciberadicción, ¿qué quiere decir adicción al Internet, entre otras? Esta es una enfermedad que consiste en volver adicta o dependiente a las personas, generalmente a las redes sociales. Por ejemplo, pueden pasar muchas horas en el TikTok, en el Facebook u otras. Bien, así como hemos visto varias enfermedades, a continuación vamos a leer algunas recomendaciones sobre el uso responsable de la tecnología. Por ejemplo, no use celular o tableta a la hora de comer. Claro, la hora de las comidas es un momento en el cual debemos disfrutarlos, estar más tranquilos para poder digerir los alimentos, además de estar en familia. 2. Regula el brillo de los equipos tecnológicos, ya que el exceso de brillos puede dañar tu vista. 3. No lleves el celular a la cama cuando vas a dormir, ya que este momento es el momento de poder relajarte y dormir tus horas completas. 4. Toma pequeños descansos de la computadora, sobre todo si la vas a usar por varias horas. Por ejemplo, puedes pararte por momentos,
conversar con tu familia, hacer una pausa en tus actividades. Muchas personas no se dan el tiempo ni para tomar sus alimentos. Y a continuación, otras recomendaciones sobre el uso responsable de la tecnología. Limita el tiempo diario de uso de las computadoras y celulares. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla de recomendación. Nos dicen que los niños de 2 años, inclusive menos, no se recomienda el uso de estos dispositivos. Pueden ocasionar mayores daños en su salud. Luego tenemos que de 2 a 7 años, el tiempo máximo que podrían emplear para estar frente a las computadoras o celulares es de 1 hora a 1 hora y media. Entre los 7 y 12 años, máximo 2 horas. Y entre los 12 a más años se recomienda como máximo 3 horas. Entonces ya sabemos qué tiempo debemos usar como máximo los dispositivos para evitar algunos daños, enfermedades u otros trastornos que no son beneficiosos para nuestra salud. Otra recomendación que nos hacen es programar horas de recreación sin el uso de Internet. Es importante alternar tu trabajo o estudio con algunas actividades físicas, recreativas o lúdicas. Puedes correr, hacer ejercicios, manejar bicicleta u otros. Sigamos aprendiendo. Si puedes acceder a información en Internet o libros, amplía tus conocimientos buscando los siguientes temas: nomofobia, portatilitis, fatiga visual. Puedes averiguar más a fondo acerca de estas enfermedades. ¿Sabías que en los adolescentes el abuso de aparatos electrónicos los lleva a acostarse de madrugada, alterando su ciclo normal de sueño-vigilia, que se encuentra regulado por su reloj biológico y cuya función es iniciar y finalizar el sueño, provocándoles una inversión del sueño, es decir, duermen durante el día y están despiertos por la noche, teniendo como consecuencia alteraciones del estado de ánimo, baja concentración y rendimiento escolar principalmente. A continuación, responde a las siguientes preguntas. ¿Estar muchas horas en línea, qué consecuencias puede traer para la salud? Hemos visto a través de las lecturas que son varias enfermedades o trastornos. Por ejemplo, puedes mencionar algunas, como la nomofobia, la portatilitis, la ciberadicción, como también el síndrome del túnel carpiano, problemas de audición, de sobrepeso y obesidad, enfermedades oculares, entre otras. ¿Alguna de estas enfermedades las has visto en un familiar? Puedes explicarlo. En este caso, puedes preguntarle a los miembros de tu familia o entrevistarlos para que te cuenten. ¿Cómo puedes cuidar tu salud ante el uso de la tecnología? Toma en cuenta algunas de las recomendaciones que hemos visto. Por ejemplo, no usar el celular a la hora de comer mis alimentos. Tomar pequeños descansos de la computadora si la vas a usar por varias horas. Asimismo, puedes anotar otras recomendaciones. A continuación, completa el organizador visual, es decir, el esquema con la información analizada. Puedes usar tu cuaderno o tus anotaciones que hayas tomado en cuenta, las ideas principales. Consecuencias para la salud sobre el uso de los equipos tecnológicos. Puedes anotar algunas ideas, como por ejemplo, el mal uso de los equipos tecnológicos pueden ocasionar diversas enfermedades. Puedes mencionar algunas de ellas. Anota algunas recomendaciones para cuidar tu salud. Recuerda que hemos visto varias de ellas. Luego vas a tomar nota sobre los sistemas que se pueden dañar en tu cuerpo. Uno de ellos podría ser el sistema muscular, la debilidad en las manos por el síndrome carpiano. Esto se agrava por el uso del mouse
Existe un hormigueo y un dolor muy intenso y debilidad en la mano afectada. Averigua o regresa al texto e infórmate qué otros sistemas se pueden dañar en tu cuerpo debido al uso excesivo o mal uso de los equipos tecnológicos. Finalmente, completa tu organizador escribiendo algunos temas que te gustarían investigar más, relacionados con el uso de los equipos tecnológicos y tu salud. Puedo sugerirte algunos temas como por ejemplo daños irreparables en el sistema nervioso por el uso de los equipos tecnológicos, el insomnio tecnológico, en qué consiste. Y otro tema que me gustaría que investigues sería sobre la ludopatía, ya que esta enfermedad o trastorno ha ido aumentando a raíz de la pandemia y es algo que debemos tomarlo en serio. Ahora, con ayuda del organizador visual que acabas de completar, vas a contrastar tu respuesta inicial con lo que acabas de comprender sobre la pregunta de investigación. En el primer cuadro, anota lo que pensabas antes de indagar, antes de investigar. Luego, anota qué sucedía durante el proceso. Claro, hemos ido anotando las ideas principales para dar respuesta a la pregunta de investigación. Y en el otro cuadro vas a anotar lo que comprendiste después de tus indagaciones, en los textos, en los libros. Uno de los aprendizajes podrían ser el uso excesivo de los aparatos tecnológicos ocasionan diversas enfermedades, como puedes ir mencionándolas, puedes ir anotando también algunas recomendaciones para cuidar tu salud frente al uso de los equipos tecnológicos. Además, puedes explicar sobre alguna de las enfermedades que te llamó más la atención. Después vas a escribir tus conclusiones. ¿Qué respuesta le darías a Patty sobre la pregunta que investigaste? ¿Cómo el uso de los equipos tecnológicos puede afectar nuestra salud? Estoy segura que ahora sí podrás responder a la pregunta gracias a la información que has recibido y tal vez en otros textos que has podido investigar. Puedes anotar varias conclusiones. Aquí te dejo solamente algunos ejemplos. La rutina excesiva de estar conectados a los equipos pueden ocasionar algunas enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, enfermedades oculares y otras. Además, en los adolescentes, el abuso de aparatos tecnológicos los lleva a acostarse de madrugada, alterando su ciclo normal de sueño. Y de esta manera puedes seguir tomando en cuenta otras conclusiones. Sé que lo harás muy bien. Una vez que ya tienes tu respuesta a la pregunta de investigación, en base a los conocimientos científicos, prepara la información que compartirás con tu familia. Es importante que ellos sepan todo lo que has aprendido. Comparte tus hallazgos, dialoga con tus familiares, compañeras o compañeros y explícales cómo es que el uso de los equipos tecnológicos pueden afectar nuestra salud. Además, puedes explicarles con fundamento científico sobre el uso excesivo de las TIC y pedirles también que ellos te formulen algunas preguntas sobre el tema. Es importante también reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Por ejemplo, ¿qué te llamó más la atención? ¿Cuál de estas enfermedades o trastornos? ¿Qué dificultades tuviste para entender el tema y cómo lo solucionaste? ¿Cómo puedes informar sobre el tema a otras personas? Y no olvides evaluar tus aprendizajes en esta actividad. Si lograste explicar tu posición sobre cómo influye el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra salud. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Nos vemos en el próximo video.